Bienvenidos a Más Allá del Octágono. Yo soy Cristal y gracias por acompañarme en este primer episodio. Llevaba tiempo pensando en crear este proyecto y honestamente no se me ocurre una mejor semana para empezar, porque estamos viviendo uno de los momentos más extraños, históricos y polémicos que ha tenido el MMA en mucho tiempo. Hace apenas unos años sonaba imposible imaginar un evento de UFC en la Casa Blanca, pero sin embargo, aquí estamos. Tuvimos una cartelera histórica, una pelea por campeonato que terminó con el invicto de una de las estrellas más grandes del deporte, lesiones serias, controversias arbitrales, suspensiones médicas y debates que todavía continúan varios días después del evento. Hoy vamos a hablar de UFC Freedom 250, del impacto que tuvo este evento, de la derrota de Ilia Topuria, del futuro de Justin Gaethje, de la controversia entre Alex Pereira y Herb Dean y también de algunas preguntas que muchos fanáticos nuevos tienen sobre cómo funciona este deporte. La idea de Más Allá del Octágono no es simplemente repetir titulares o leer noticias. Yo quiero traer artículos, estadísticas, entrevistas, datos curiosos y preguntas interesantes que encuentre durante la semana para entender mejor lo que ocurre dentro y fuera de la jaula. Así que si te gusta el MMA, si estás comenzando a seguir este deporte o si simplemente quieres entender por qué ciertas historias son importantes, este podcast es para ti. Y vamos a comenzar con la pregunta más grande de todas. ¿Cómo rayos terminamos viendo un UFC en la Casa Blanca? Mientras preparaba este episodio, encontré algo que todavía me cuesta creer. UFC literalmente construyó una arena portátil en los terrenos de la Casa Blanca. Y eso es precisamente lo que hace este evento tan histórico. No estamos hablando de una cartelera cerca de Washington. Estamos hablando del primer gran evento deportivo profesional celebrado en la historia de la Casa Blanca. Nunca habíamos visto algo así. También descubrí que el evento estaba ligado a la celebración de los 250 años de Estados Unidos y también coincidía con el cumpleaños número 80 de Donald Trump. Eso inevitablemente volvió a poner sobre la mesa la relación entre Dana White y Trump. Una relación que existe desde mucho antes, desde que UFC fuera el gigante global que conocemos hoy. Cuando UFC tenía dificultades para conseguir sedes importantes, Trump fue una de las personas que apoyó a la organización. Por eso este evento tenía un significado especial para Dana White. Pero aquí viene la pregunta interesante. ¿Fue bueno o malo para el deporte? Por un lado, tuvimos una audiencia enorme, cobertura mediática histórica, una cartelera memorable, conversaciones sobre MMA en lugares donde normalmente no se habla de MMA. Pero por otro lado, también tuvimos costos gigantescos, una logística extremadamente complicada y la inevitable mezcla entre deporte y política. Y precisamente hablando de audiencia, quiero compartir el dato que más me sorprendió mientras investigaba sobre este evento. Lo más interesante para mí no fueron solamente los resultados dentro de la jaula, fue el alcance que tuvo el evento. Cuando UFC organiza algo de esta magnitud, la pregunta no es solamente quién ganó, la pregunta es si realmente valió la pena, porque producir un espectáculo así cuesta muchísimo dinero. Y eso me llevó a preguntarme algo que quiero dejarles a ustedes también. ¿Vale más una ganancia inmediata o un momento histórico que queda grabado para siempre en la historia del deporte? Porque aunque yo sí pueda recuperar el dinero más adelante, hay ciertas noches que terminan definiendo una era. Y creo que UFC Freedom podría ser una de ellas. ¿Ustedes piensan, valió la pena? Ahora sí. Hablemos de la pelea que cambió la noche. Justin Gaethje derrotó a Ilia Topuria. Y no estamos hablando de una derrota cualquiera. Estamos hablando de la primera derrota profesional de su carrera. Mientras preparaba este episodio me encontré leyendo sobre otros campeones que perdieron por primera vez. Y algo aparece una y otra vez. Una derrota así puede terminar definiendo el resto de tu carrera. Porque cuando un peleador gana, siempre es fácil creer que es invencible. La verdadera prueba llega cuando pierde, cuando descubre que es humano. Y ahí quiero dejarles otra pregunta. ¿Estamos ante una sorpresa histórica o quizás habíamos colocado expectativas imposibles sobre Topuria? Después pudimos ver que empezaron a salir todos los reportes médicos. Ya entendimos por qué la pelea terminó de la forma en que terminó. Las lesiones fueron serias, fracturas orbitales, nariz rota, problemas de visión y una larga suspensión médica. Pero más allá de las lesiones físicas, hay algo que me parece incluso más interesante. ¿Qué ocurre mentalmente después de una derrota así? Porque sanar un hueso es una cosa, recuperar la confianza es otra
completamente distintas. Muchos campeones nunca vuelven a ser los mismos después de perder por primera vez. Otros regresan mejores que nunca. Pero la gran pregunta ahora es, ¿cuál de esas dos historias será la de Ilia Topuria? Y otra cosa, ¿qué pasa con Gaethje ahora? Algo curioso es que casi toda la conversación gira alrededor de Topuria, pero muy poca gente está hablando del campeón. Justin Gaethje tampoco salió intacto, sufrió daños físicos importantes y necesita evaluaciones médicas adicionales. Eso significa que todavía no sabemos cuándo volverá a competir. Y eso abre inmediatamente otra discusión. ¿Quién debería ser el próximo retador? ¿Topuria merece una revancha inmediata? ¿O debe ganar otra pelea primero? Es uno de los debates más interesantes que dejó este evento. Y ahora llegamos a la polémica más grande de la semana. Pereira asegura que varios golpes detrás de la cabeza influyeron directamente en el resultado de su pelea. Y por eso está apelando a la derrota. Lo interesante es que Pereira afirma que había expresado preocupación sobre este tema incluso antes del combate. Pero Herb tiene una visión completamente diferente de lo ocurrido. Y aquí es donde el debate se vuelve complicado, porque no estamos hablando simplemente de reglas, estamos hablando de seguridad. El mismo Pereira menciona a alguien muy importante de la historia puertorriqueña en uno de sus videos, que como muchos que ya han visto el video, pues es Pritchard Colón. Y por eso estos temas generan emociones tan fuertes entre los fanáticos. La pregunta es sencilla, ¿estamos viendo una queja legítima o simplemente la frustración natural que llega después de una derrota? Y ahora quiero terminar con una pregunta que me surgió precisamente viendo la pelea de Topuria. Y una pregunta que yo te aseguro que muchos que son nuevos en el MMA también se preguntaron. ¿Quién decide cuándo una pelea debe terminar? Mucha gente piensa que solamente es el árbitro, pero la realidad es que existen varias personas que pueden intervenir. El árbitro, el médico, la esquina y en algunos casos incluso el propio peleador. En la pelea de Topuria vimos a la esquina tomar una decisión extremadamente difícil, pero probablemente muy necesaria. Y creo que muchas personas nuevas en este deporte no saben que una esquina tiene el poder de detener una pelea para proteger a su atleta. Es verdad que el árbitro y el doctor, bueno, el doctor se supone, tienen la última palabra, pero ellos se lo mencionan al árbitro y el árbitro es el que finalmente para la pelea. Y eso fue lo que ocurrió. La esquina paró la pelea para proteger a su atleta. A veces la decisión más valiente no es seguir peleando, es detenerse antes de sufrir un daño permanente. Y antes de despedirme, quiero dejarles 3 preguntas. ¿Veremos Topuria contra Gaethje por segunda vez? ¿Volverá Alex Pereira a pelear en una situación que involucre a Herb Dean? Y lo más importante de todas, ¿cuál fue el momento más importante de UFC Freedom? ¿La Casa Blanca, la caída de Topuria o la controversia de Pereira? Déjenme sus respuestas en los comentarios o en las redes sociales del podcast. Gracias por acompañarme en este primer episodio de Más Allá del Octágono. Yo soy Cristal y nos vemos la próxima semana con más peleas, historias, investigaciones y conversaciones del mundo del MMA. Hasta la próxima.